Queridos hermanos, buenas tardes. Nos reunimos para compartir esta meditación, orar como pastores, a la luz de las reflexiones de Monseñor Juan María Uriarte. Nos presenta 3 momentos para esta reflexión. Una primera revisión de las dificultades personales para poder orar en la vida del presbítero. Luego, un segundo capítulo donde nos invita a un estilo presbiteral para orar. Y finalmente algunas precisiones y concisiones, algunas indicaciones para la calidad apostólica unida a la oración. En la primera parte nos advierte de algunas experiencias que como clero podemos encontrar a menudo, o podemos experimentar nosotros, o encontrar compañeros que viven esta experiencia. Él la llama de la mala conciencia afligida. Es la experiencia de aquel sacerdote que sí intenta rezar, pero que siente que no está dando lo que debería, que no está llegando en la oración a ese punto, como tal vez sí lo llega en la vida pastoral, como tal vez sí lo llega en la experiencia de relaciones con los demás. Esta sensación es guardada en lo íntimo del alma, dice él, y compartimos tantas veces los éxitos pastorales o también los fracasos pastorales, la vida familiar, los desafíos que tenemos cotidianamente, pero de esta parte tan profunda como es la oración o la interioridad, poco o nada compartimos. Esta sensación nos lleva a un cierto desencanto, porque sentimos como que no hemos llegado a alcanzar aquella meta para la cual hemos sido invitados y con tanta ilusión asumimos el día de nuestro sacerdocio. Propone algunas debilidades que existen en nuestra oración, lo cual impide que podamos despegar, que podamos realmente encontrar ese clima de oración, o esa actitud, o ese despegue en la vida de oración que lo han logrado algunos santos en la historia de una manera maravillosa. San Juan de la Cruz, Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué no podemos despegar? Valga tal vez aquella anécdota que nos contaba un sacerdote en la formación. Decía, un pajarito lo ha amarrado con un hilo de nylon, quiere volar, pero no puede. Sus alas están buenas y sanas, pero ese pequeño hilo que tiene en su patita le impide despegar. Y puede ser que en esta experiencia de oración tengamos algunas dificultades que nos amarran realmente y no nos permiten despegar. La primera debilidad que propone Monseñor en la vida del orante es la que llama la ausencia de cierta estructura sistemática. Estructura, lo que soporta, lo que da solidez para que se construya algo. Y hace una comparación con lo que sucedía antiguamente, donde el método de oración era tan profundamente analizado, con cada paso, con cada momento, pero que después, al salir del seminario, en la vida pastoral, nos encontramos que es un esquema valioso, bueno, pero casi no aplicable. Y entonces, lo que solemos hacer es dejar ese tipo de corsé que nos ponía tantos condicionamientos para una oración, y al final con ello dejamos también la propia oración y acabamos perdiéndolo completamente, esa gana de orar. Y al poner nuestra oración a un margen de la vida, a una esquina de la vida, lo convertimos, como él lo llama, en un subproducto de la vida anímica. Y este subproducto que ya no tiene interés para nosotros ni ocupa la centralidad de nuestra vida, no tiene fuerza, no tiene vigor,
no tiene seriedad y naturalmente tampoco tiene estructura. Interesante cuando meditamos lo que es la fuerza, tanto en la física como en estos campos electromagnéticos. Hay la fuerza que se percibe por el contacto físico, pero hay fuerzas de la naturaleza tan grandes como las electromagnéticas que no necesitan contacto. Por allí tal vez es donde va nuestra fuerza en la oración. Esa atracción de Dios que ejerce sobre nosotros y esa respuesta que tenemos que dar a esa atracción maravillosa de Dios. En este camino hay otra debilidad que salta a la vista frecuentemente. Es la falta de conciencia de que la oración es un don. Decía San Agustín, y lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre es un mendigo de Dios. Y solamente la humildad, dice el Catecismo, aquella actitud que los dispone a poder recibir gratuitamente este don de Dios. En ese diálogo en Samaria, cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana, ya andada la conversación, le dice él, si conocieras el don de Dios. Cristo va al encuentro del ser humano. Cristo sale primero a buscarme para darme de beber. Y allí, qué importante y qué fuerte se hace la frase de San Agustín. Dios tiene sed, que el hombre tenga sed de él. Y en esa sed de Dios y la sed del hombre de buscar plenitud es donde se va a empezar el misterio de la oración. La oración es un don que lo podemos pedir y que lo debemos pedir para que el Espíritu ore en nosotros. Mientras no captemos que la oración es un don, podemos pensar que es resultado de nuestro esfuerzo y allí probablemente quedemos solamente en una experiencia tipo budista, tipo oriental, que intenta comunicarse con la divinidad y a veces se queda en el camino embelesado, pero sin llegar al encuentro con aquel que nos ama, con aquel a quien amamos y buscamos. Otra debilidad que aparece en este camino lo llama Monseñor esa contemplación ausente en una ética sobreabundante. Muchas veces nuestra oración se puede convertir simplemente en un análisis interno de nuestra propia vida. Y tal vez un análisis muy serio, muy franco, muy sincero, pero después del cual podemos salir mucho más golpeados al contemplar la grandeza de Dios, la grandeza de nuestro ministerio y lo poco que hemos avanzado a lo largo de tantos años en la vida. Y entonces ese esfuerzo por orar nos acaba un poco debilitando. Deberíamos buscar más que esa fuerza y ese énfasis en lo ético, lo moral, buscar esos caminos sencillos y escaparnos hacia la contemplación. Lo que decía Santa Teresita, lo miro y me mira, y eso es suficiente. Ese encuentro propio de quien ama, que no necesita razonamientos ni teorías, sino que necesita sencillamente espacios y encuentros. Buscar la contemplación no es ajena a la vida que llevamos en lo cotidiano. Es más difícil, por supuesto, pero es posible. Es espiritualidad que brota en lo cotidiano, en el quehacer de cada día, puede alimentarnos e impulsarnos al encuentro contemplativo con el Señor. Otra dificultad que emerge en las debilidades del orante es la falta de estabilidad. Es muy difícil, seguramente para la mayoría, sino para todos, hacerse un horario exacto, un horario donde
estemos frecuentemente para la oración, porque las actividades pastorales de ordinario rompen ese horario. A veces estamos sobrecargados de trabajos, de reuniones, tal vez no tan bien planificadas, porque podríamos reducir reuniones y acentuar interioridad, pero es difícil. Y resulta que la oración lo posponemos y lo ubicamos en los espacios que tengamos por allí. La ausencia de estos tiempos fijos y estables naturalmente va a influenciar mucho nuestra oración y en la calidad de nuestra oración. Una tarea muy difícil, pero es importante y clave poder ubicarnos espacios que tal vez se pueda ganar al empezar el día, más que al terminarlo. Otra debilidad que aflora y que nos produce seguramente poca motivación para orar es justamente la falta de duración. Nuestra oración puede reducirse, como creo de ordinario, al tiempo exacto que dura el oficio de lecturas, las laudes, sin un minuto más para contemplar o profundizar. Podemos recitar muy bien los salmos, pero a veces se nos escapa el saborear, el masticar esas mociones que recibimos en cada oración. No hay un salmo igual, aunque lo digamos 100 veces. Si estamos atentos, siempre hay aquella palabra que nos impacta, aquella frase que lo redescubrimos interesante y bella después de tantos años de haberlo escuchado, aquella sensación de que ese salmo hoy me está hablando. Pero si el tiempo que dedico a la oración es sumamente reducido, no tengo el gozo, la satisfacción de poder experimentar la belleza de esa parte de la oración. Me falta tiempo. Otra debilidad de nuestra vida de orantes es cuando convertimos nuestra oración litúrgica sin interioridad, inclusive la misa. Dice Monseñor, estamos preocupados en que la comunidad entre en la oración, en que la comunidad pueda orar, en que la comunidad se sienta bien, que estamos como el director de orquesta, atentos a todo lo que puede pasar y no saboreamos la belleza de la música que se está ejercitando en ese momento en la sinfonía. No escuchamos la melodía y nos puede pasar de ordinario. Cuando estamos atentos a que el lector no cambie la lectura que corresponde a ese día, a que los acólitos no se olviden de lo que tienen que traer. Hoy, con los temas de bioseguridad, pues, como estamos al frente de todo, podemos ver a aquella persona que le falta la mascarilla y entonces nos inquietamos. Y qué difícil se torna poder hacer de la oración litúrgica un verdadero momento de oración. Es muy bello cuando entramos, y más adelante lo podremos ver, ese dinamismo entre la palabra y el sacerdote, entre la liturgia y la comunidad. Todos estos sentimientos hacen pues que el orante se sienta un poco desanimado y por lo tanto necesitamos caminar y mejorar nuestra oración, engancharnos en la oración. Engancharse a la oración no es otra cosa que llevar la oración de la mente al corazón. Todos hemos escuchado a lo largo de nuestra formación que debemos aprender a orar con el corazón. Pero eso de orar con el corazón, siendo don de Dios y obra de Dios que no se niega a nadie, necesita de nuestra parte una respuesta concreta, una respuesta realmente sincera. Y esa respuesta debe darse a través de lo que llamamos nosotros normalmente lanzarse a la piscina. Si queremos aprender a nadar, no hay otra manera que lanzarse a la piscina y experimentar esos ahogos que experimenta el que es novato en medio del agua,
hasta que aprende a flotar y experimentar esa sensación de abandono al agua y a la inseguridad hasta que logramos sentir que el agua y nosotros pueden avanzar juntos. Necesitamos, como dice también Monseñor, romper la barrera del sonido para que la velocidad vaya mayor. Es decir, comprometerse. Es decir, entusiasmarse. Es decir, sentir que la oración es positiva para nosotros. Cuando la oración está bien hecha, seguramente que nos dará más deseos de continuar orando. Explicaba un neurólogo, pero especialistas en la mente humana, que cuando tenemos una reacción frente a una situación, abrimos en nuestro cerebro, decía casi físicamente, como si fuese un pequeño camino. Y por ese camino, todas las reacciones futuras de ese tipo van a querer correr. Y por eso es tan difícil la conversión y el cambio. Porque se han hecho caminos por los cuales la misma actitud va a seguir fortaleciendo ese sendero. Vale también en la oración. Si nosotros nos hacemos orantes, vamos a necesitar más de la oración. Y cuanto más necesitemos de ella y más recemos, más nos va a gustar, hasta que aprendemos a entrar en esa vida donde la oración la necesitamos, donde tenemos que buscar esos espacios, porque si no, falta algo en ese día, falta algo en nuestra vida. Debilidades que con la gracia de Dios y con nuestro esfuerzo humano podemos mejorar. Dios es grande y Dios nos llama a la comunión con Él, y la oración es el inicio de esa comunión. Una segunda parte de nuestra reflexión lo dedica Monseñor a reflexionar sobre la estima de la oración y lo distingue inmediatamente de el deseo, de la necesidad y de la gana de poder rezar. Se la estima es mucho más que eso, es más que una convicción favorable, es más que la toma de conciencia de una necesidad, es mucho más. Entonces, ¿qué cosa es la estima? Viene a ser el captar el valor vital y existencial, en este caso de la oración. Porque el solamente querer rezar o el sentir intelectualmente que necesitamos rezar no nos lleva a la oración. Para poder decidirnos a orar, además de la gracia de Dios, naturalmente, se necesita esta convicción profunda de que es un bien tan valioso que lo debo buscar. Es lo que llama esta función estimativa, la estima de la oración. Y a partir de ahí recoge un pensamiento de Gabriel Marcel cuando habla sobre la oración. Naturalmente se podría encontrar que no abarca la definición de la oración cristiana, que siempre en un encuentro personal con Cristo, con el Espíritu, con el Padre, pero puede servir mucho para motivarnos a encontrar ese camino de oración y a descubrir cómo podemos avanzar y caminar en nuestra oración. Esta frase de Marcel dice así: la oración es apertura del yo al tú infinito, en comunidad. La primera noción entonces que aparece es que la oración es un abrirse. Generalmente cuando recibimos un regalo, lo abrimos. Y aunque encontramos ese esperado y misterioso don que nos han hecho, el papel que lo envolvía se destruyó. Y aunque haya sido muy bonito, pasó a ser desechable. En el ser humano, el aperturarse, el abrirse a Dios o a los demás, no le hace perder nada, no le hace perder esa
ni siquiera la envoltura. Al contrario, el ser humano al abrirse se enriquece. Y si esa apertura es para lo divino, el ser humano está doblemente enriquecido. No solamente por su capacidad de expandirse. Y aquí estamos pasando más allá del simplemente mente abierta, como se suele decir hoy día en muchos ambientes, para captar realidades diferentes y poder aceptarlos dentro de nuestra cosmovisión. Aquí vamos mucho más allá. Es una apertura donde dejamos iluminar los espacios más hondos del alma por la luz del Señor, por la luz de su palabra, por la luz de su mensaje. Abrirse es algo típicamente humano y prácticamente solo humano, en esa apertura que se mantiene siempre la propia identidad sin perderla. Pero esa apertura es del yo. Es decir, lo que tengo que abrir no son solamente mis ideas, no son solamente mis convicciones, mis reflexiones, mi historia, porque son partes de mí. La apertura que se necesita para la oración es la apertura de mi yo en su totalidad. Entonces es la parte más íntima del ser humano, la más profunda, que tiene que dejarse embeber, dejarse empapar por la gracia de Dios, como una esponja se deja empapar por el agua. Soy yo en mi totalidad, no un aspecto mío, el que tiene que abrirse, seguramente en todas sus dimensiones, porque para poder aperturarme a Dios, necesito entender bien esa grandeza de Dios, necesito querer y anhelar desde lo más profundo poder encontrarme con Dios, necesito ponerme en marcha para poder llegar hacia Dios, pero soy todo, yo, mi totalidad, la que tiene que abrirse al Señor. Esta apertura no es solamente a alguien humano, intrascendente como yo, sino es una apertura al tú más grande, al tú trascendente. Y esa es la gran diferencia, como sabemos bien, de la oración cristiana. No es que entramos en un proceso de nirvana, en un proceso de profundización del yo, donde nos encontramos con nosotros mismos y nos perdemos en la divinidad. Ese pensamiento está muy lejos del ser cristiano. Mi apertura, al ser trascendente, es un encuentro con alguien. El problema es que ese alguien no tiene un rostro definido y fijo como el que yo conozco de mi mamá, de mi papá, y a los cuales inmediatamente identifico, también clasifico y catalogo, y a los cuales sé cómo llegar. Y sé que mi mamá con un abrazo lo voy a hacer enternecer. Sé que a Dios puedo llegar, pero sé que no se me escapa ese poder, como decía Moisés, ese poder manipular a Dios. No se puede. Dios es siempre independiente, Dios es siempre Él, es sumamente trascendente, es el infinito. Pero sin embargo, me debo aperturar a alguien, y ese alguien es colosal, es más que un superhéroe, es lo más que podría soñar dentro de mí. Es alguien tan grande, y que sin embargo está tan cerca de mí. Esa paradoja de la vida cristiana, de la vida de nuestra fe, en la oración encuentra pues su mayor expresión. Y esa apertura es riquísima cuando se hace en comunidad. La oración solos es buena, sin duda ninguna, pero la oración en comunidad es mucho más bella. Y así recoge este pensamiento de un himno de la liturgia que conocemos. Allí donde hay un cristiano, no hay soledad, sino amor, pues lleva a toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre a nosotros, incluso si dice yo. Otro punto que enfatiza nuevamente
en esta perspectiva de la oración es el que denomina orar porque Dios es Dios. El motivo fundamental de nuestra oración es este: Dios. Y aquí siempre volveremos a esas imágenes de Dios que tenemos en la cabeza o en el corazón. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué pensamos realmente de Él? Una palanca todopoderosa para que empuje mis proyectos, mis anhelos, mis deseos pastorales y personales. Ese es Dios. No hablo en teoría, porque en la teología todos sabemos con claridad lo que el catecismo nos enseña, pero en la experiencia práctica mía, puede que vea a Dios solamente como una gran fuerza para alcanzar lo que necesito o lo que deseo o los bienes de mi propia comunidad. Puede entender también a Dios como un analgésico. Podemos confundir aquella frase del apóstol que dice: con el consuelo que somos consolados, vamos a consolar a los demás, y difundir, como en algunos lugares se hace, un Dios tipo analgésico, un Dios que está sencillamente para calmar el dolor y que aparece solamente cuando hay tristeza y desesperanza. Y ese no es el Dios al que tenemos que encontrar y aperturarnos. También hay el riesgo de que podamos ver a un Dios muy intimista, como el adolescente que busca un amigo, un compañero que piense como él, que casi que sea un doble de su propia experiencia. Y podríamos quedar pensando que Dios es eso. Y Dios es mucho más. Dios es real. Recoge de Mircea Eliade, en su obra Lo Sagrado y lo Profano, esta frase: el hombre antiguo se caracterizaba porque Dios era tan cercano o más cercano que las cosechas, las estaciones, los ríos, los bosques, la tribu misma. Mientras que al hombre moderno, Dios no le es tan real. En una reflexión de un pastor que leí hace poco, tenía el coraje de decir, preguntándose sobre la mucha situación de los pastores, que muchos de ellos son hombres, o digamos algunos de ellos, son hombres sin fe, que entraron sin una vocación clara y cuya confianza en Dios Providencia, en Dios Padre, es muy escasa, y que está marcada su, entre comillas, vocación por un afán muchas veces de lucro. Un análisis bastante valiente y duro que puede que sí coincida con algunos personajes a los cuales ha conocido, pero también podría ser una pregunta para nosotros en esas motivaciones profundas que nos llevaron a encontrarnos en la vida sacerdotal, y tal vez si no fueron las de su momento correctas, claro, tenemos a un Dios muy distinto y no estamos enamorados de un Dios ni con la certeza de esa frase que lanzó Pedro con tanta seguridad a Jesús cuando él le preguntó si querían irse. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Tenemos que estar convencidos de que Dios es Dios y que merece y que ha merecido que le demos toda nuestra vida, con sus luces y sombras, pero le dimos desde que nos llamó y ahí le seguimos, pero convencidos de que esa vida ha valido la pena y sigue valiendo la pena. Y aunque no lo podamos contemplar todavía, seguimos, como decía San Anselmo, preguntándonos: ¿dónde estás? Señor, ¿dónde te buscaré? Y seguimos buscando a Dios. Teilhard de Chardin, que conocemos todos con tanto aprecio, tenía esta frase que puede ser muy actual y preocupante. Decía él: si he de juzgar por mí mismo, la tentación del mundo presente y futuro va a consistir
en encontrar el mundo de la naturaleza, de la técnica, del arte, más vivo y más fascinante que el Dios de la Escritura. Y de alguna manera podremos también nosotros haber caído en esta tentación y encontrar en las maravillas de un mundo que tenemos tan privilegiado por tantos progresos y adelantos, un encanto que nos subyuga y nos sujeta a las cosas de Dios y nos olvidamos el Dios de las cosas y nos quedamos en las criaturas y olvidamos al Creador. Qué interesante entonces volver el corazón a encontrarnos con un Dios vivo, un Dios que es persona. Como decía el Papa, me encuentro con alguien. Mi encuentro no es con filosofías, ni siquiera teologías, es con una persona, es con Jesucristo. ¿Cómo tenemos que orar? Nos sugiere Monseñor Juan María que tenemos que orar desde la fe. Pero ya nos adelanta que la oración participa de aquella característica de la fe que es la oscuridad. Creemos porque creemos, pero siempre hay un velo de misterio que él llama oscuridad. Y recoge una frase de Trescheike que dice así: en la oración, el creyente no experimenta solo la cercanía amorosa de Dios, sino también su aparente ausencia y su carácter misterioso. Es decir, toda la oscuridad y todo el peso que acompaña la fe. Dios no es un ídolo. Dios es el totalmente otro. Dios es aquel que no sacia nuestra sed de plenitud, sino que más bien aumenta nuestra sed de plenitud. Alguien que no encaja ni entra en nuestros moldes. Y en este orar desde la fe, en esta fe que es misterio, que es luz, pero que al mismo tiempo es encuentro con alguien que está, pero que se nos escapa, recoge la frase de un monje que decía así: mira, yo vine al monasterio a encontrar a Dios, pero en plenitud. Después de años he caído en la cuenta que más que sentir su presencia, hemos venido a aprender a soportar su ausencia sin buscar sucedáneos de Dios en nuestra vida. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la fe, en su pureza, en su dura realidad. No buscamos a nadie más que a Dios, aunque no sentimos todavía un abrazo de Dios. La fe, de todos modos, es como una semilla en la cual está allí presente la esperanza del encuentro final, del encuentro con Dios, tal como nos dice la Sagrada Escritura. O como lo recuerda San Agustín: tú estabas dentro de mí, yo estaba fuera de mí mismo. Tú estabas cerca de mí, yo estaba lejos de mí mismo. Cuando nos encontramos, podremos encontrar al Dios que nos es cercano en el camino de la fe. Así como lo experimentó Moisés, Dios se nos acerca, Dios se nos deja ver, pero su rostro no lo veremos hasta la eternidad. Pero sí lo veremos, como lo vio él en esa experiencia tan bonita y como lo vio Elías en ese encuentro de suavidad, de ternura, de brisa suave, que es Dios, que es siempre la mano de Dios. Tenemos que orar desde la esperanza. El que espera, ora. El que no ora, no espera. ¿Y por qué uno no ora? ¿Por qué uno no espera? Cuando se siente autosuficiente, cree que no necesita orar. La persona que se siente llena de todo, que no necesita ni de nada, ni de nadie, le va a costar mucho más orar porque no siente
que necesita ni de la gracia de Dios, porque piensa que puede resolverlo todo él mismo con sus propias capacidades, sus cualidades, sus influencias, sus amistades. Pero también uno puede no orar, no solamente por esa presunción de autosuficiencia, sino por una gran decepción que le parece que es imposible alcanzar nada y que no va a lograr nada y que las cosas están allí, es verdad, pero no los va a lograr. Entonces, esta profunda desesperación y desesperanza es también una razón para no poder orar. La esperanza nace entre la presunción y la desesperación, y la oración nace con ella. Entonces, ni el polo de la arrogancia, ni el polo de la desesperación ayudan a una oración sincera. Tenemos también que aprender a orar desde la caridad pastoral. Esta oración está tanto en la liturgia como en lo personal y nos induce a orar por aquellos que amamos. Un pastor no puede sencillamente quedar trabajando y actuando y haciendo encuentros y jornadas. Tiene que aprender a orar por los suyos. Bonito el ejemplo de Moisés en esa batalla del pueblo de Dios contra sus enemigos. Y el descubrimiento que hace él en plena batalla. La oración tiene poder. Y entonces decide orar. Pero se cansa y va a necesitar de los demás. El soporte de los otros en el camino de la oración es importante. Le sostienen los brazos y él sigue orando. Y la batalla se inclina a favor del pueblo de Dios. Ha vencido la oración. El pastor tiene que orar por su pueblo. Y nosotros tenemos que aprender a orar por nuestra gente. Ellos confían y todos nos dicen, Padre, Dios le escucha más a usted que a mí. Siempre tenemos la tentación de decirle, debe ser al contrario. Pero ellos creen que usted y yo tenemos una conexión directa con Dios. Ellos están convencidos de esa experiencia. Por eso la caridad pastoral nos debe conducir a orar. La oración es componente, requisito, consecuencia y expresión de la caridad pastoral. Es componente de la caridad pastoral porque es un acto de caridad. Es componente, es caridad. Es un requisito porque sin ella la caridad pastoral se puede congelar y deshacer. Es consecuencia porque la caridad pastoral nos conduce a orar. Y es expresión de la caridad pastoral porque la actividad orante se manifiesta la caridad pastoral. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a hacer que nuestra teología aprendida se pueda hacer acción pastoral y se pueda iluminar la experiencia espiritual. Y que juntas, experiencia espiritual, acción pastoral y teología puedan iluminar y formar nuestro camino de oración. En esa unidad necesaria para poder crecer en la oración. Acercándonos a la tercera parte de este momento de reflexión, nos dice Monseñor Juan María, nos presenta el estilo presbiteral de orar. Y nos dice, el estilo presbiteral de orar tiene 5 características intensivas. La primera, una oración especialmente vinculada a la palabra de Dios. Esta vinculación estrecha con la palabra nace porque no somos simplemente testigos de la palabra, como todo cristiano lo es, sino porque somos portavoces de la palabra. Y aquí qué interesante recordar ese libro de Monseñor el Cardenal Martini, El predicador frente al espejo. El espejo es la palabra, y el predicador antes de predicarla se debe mirar en ella para que su predicación sea mejor. La palabra de Dios es tan importante
que en la ordenación de obispos, como ustedes recordarán, hay un momento donde se pone la palabra de Dios abierta encima de la cabeza del nuevo obispo para significar que todos estamos bajo la palabra, que todos estamos a la luz de la palabra y que la palabra no nos pertenece y que por lo tanto no podemos manipular la palabra de Dios. Somos sus servidores y tendríamos que serlo mucho más en cuanto que somos portavoces de ella. Por eso decía San Ignacio de Antioquía, yo me refugio en el Evangelio, como en la carne de Cristo. Tenemos que aprender a vivir a la luz de la palabra y dejarnos iluminar. Creer en lo que decía Isaías. La palabra es como una espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo del corazón para transformarlo. Debemos aprender a dejarnos estremecer por la palabra de Dios. Debemos aprender a ser sensibles para dejar que la palabra afecte profundamente nuestro corazón y nuestra vida. Debemos dejar que la palabra de Dios ilumine lo más hondo de nosotros mismos. Decía un teólogo, el trato con las Sagradas Escrituras es un elemento fundamental de la espiritualidad ministerial. De la palabra extrae para sí y para los demás la fuerza que Dios ha depositado en ella. La palabra es en el presbítero el principal sostén de un carisma como el suyo, cuya misión es garantizar a la comunidad su autenticidad apostólica. ¿Cómo vivir de manera concreta en nuestra vida de orantes? Hay textos preciosos, los que se llaman los textos fundacionales. Mateo 10, Lucas 10, Juan 10, Juan 21, Hechos 20, que iluminan nuestra vida, nuestra razón y nuestra vocación. Podemos hacer una lectura continua y orante de tantos escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, la de Timoteo y Tito. Orar con los textos que se proclaman en la Eucaristía, que siempre son ricos y bellos para iluminar nuestra vida. Una segunda dimensión importante es orar con la liturgia de las horas. Todos sabemos la importancia de poder hacer el oficio divino, que complementa la Eucaristía, que es la oración de Cristo, a través del cual el Señor llega hacia la comunidad y llega hacia nosotros, porque es la oración que se hace en nombre de todo el pueblo de Dios, tan significativa, tan importante, que en las comunidades religiosas, cuando uno falta por necesidades graves, como atender a un enfermo, decimos, hemos orado contigo, tú has estado con nosotros y has estado junto en la oración, porque es la oración de toda la comunidad, de todo el pueblo de Dios. Es también un encargo que la Iglesia nos ha hecho a nosotros, orar con la oración de la liturgia de las horas. Y naturalmente debe llevarnos a una profundización en nuestra vida personal, en nuestra vida de oración. Otra dimensión es orar en las celebraciones de la comunidad. Las celebraciones son de Cristo y de la Iglesia, como bien sabemos, en las cuales se actualiza el misterio pascual. En esta celebración del misterio pascual, los presbíteros somos, nos dice Monseñor Juan María, símbolo y órgano de la comunidad, signos de la presencia de Cristo. Hablamos en nombre de la comunidad a Cristo y hablamos en nombre de Cristo a la comunidad. Cuando leemos la palabra,
cuando predicamos, cuando consagramos, Cristo les está hablando a ellos, a la comunidad, al pueblo que nos acompaña. Y cuando recogemos las otras oraciones, nosotros hablamos en nombre de la comunidad a Cristo. Qué belleza que podamos ser esos puentes entre el amor de Dios y el amor del pueblo, entre Dios y su pueblo. Pero esto requiere, pues, algunos comportamientos tanto externos como una vivencia interna. Los gestos, las actitudes acompañan esa vida interior, esa interioridad que le ponemos a los actos. Y de ahí tal vez esa recomendación de que sean pocas las misas, mejor una o dos, para que no caigamos en la rutina, para que siempre saboreemos ese sentido profundo de unirnos a Jesús en el momento más grande y más bello que es la Eucaristía. Y de allí que el sacerdote, en el momento de las celebraciones de la comunidad, que nosotros estemos atentos no solo a las palabras, sino también a los gestos. Los gestos hablan, y a veces más que las palabras. Que estemos orando con el pueblo y sintamos ese en nosotros, que juntos estamos orando al Padre Celestial. Que acompañemos los momentos más representativos de la liturgia, viviendo con intensidad lo que el pueblo a veces lo vive con mucha mayor fuerza, con mucha mayor energía y cariño, momentos de la Pascua, de la Navidad, de Pentecostés, y que aprendamos a llevar el ritmo de la liturgia en las actitudes de la vida cotidiana. De allí se desprende también lo que llama Monseñor la oración apostólica, como lo encontramos en Tesalonicenses, en Colosenses. Es una oración ligada al apostolado y en él encuentra el origen de su alimento, con 4 características que nos recuerda para poderlos hacer nuestras. Tiene su origen en la Sagrada Escritura, esta oración apostólica. Es realizada con los ojos de pastor. Rezamos como aquel que ama a su pueblo, como aquel que está dispuesto a dar la vida por su pueblo. Es una oración que debe ser intensa y frecuente, como nos decían en el noviciado, ese espíritu de oración que debemos vivir a lo largo de todo el día y que alimenta nuestra oración, que alimenta los momentos centrales en los cuales nos encontramos con el Señor. Esta oración que debe sentir gozo de contemplar la palabra y deseo de llevar a toda la comunidad a este momento de acción de gracias. Oramos con el corazón lleno de nombres. Eso da vida a nuestra oración muchas veces. No hay un anónimo orar por la gente, sino oramos por tal, por fulano, por sutano, por mengano. Una oración que está marcada por la impotencia pastoral que experimentamos muchas veces, o por las dificultades de nuestro ministerio. Esta oración que está marcada porque cargamos los problemas de nuestra gente y lo llevamos delante del Señor. Pero una oración que está profundamente llena de la confianza en Dios. Queridos hermanos, abrámonos al Espíritu Santo. Esa es la condición sin la cual es imposible la oración. Que nuestro corazón se abra al Espíritu. Como decía San Pablo, el Espíritu socorre nuestra debilidad, aunque no sabemos pedir como es debido. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo viva, queme nuestro corazón. Empleemos el tiempo para la oración, aunque parezca un tiempo perdido. No lo es. Es como el tiempo de la semilla, es como la semilla de bambú, donde plantada hay que esperar hasta 7 años para que pueda nacer y empezar a crecer. Pero cuando ha brotado, después de estos largos años,
en pocas semanas se puede levantar una planta de más de 30 metros. Quien no tuvo paciencia para esperar a verlo brotar y empezar a crecer y se desanimó puede que nunca vea la belleza de la planta. Quien tuvo paciencia puede contemplar la grandeza, la fortaleza y la belleza del bambú. Que el Señor nos inspire y que María Santísima, que supo guardar todas estas cosas en su corazón, nos enseñe el camino de la oración. Gracias por acompañar esta reflexión, gracias por su paciencia, gracias por su confianza.